Entonces, supongamos que yo quiero fabricarme unas pesitas de hormigón, ¿ya? Así más o menos. Y estas van a estar unidas por un palo, ¿verdad? Entonces, esto lo uno por un palo hasta acá. Y voy a tener unas pesitas. Bien. Para fabricar estas pesitas yo necesito comprar la materia prima que es el cemento. Entonces me voy a una ferretería y compro una bolsita, ¿no? Una bolsa de cemento. Entonces, ¿qué va a pasar con este cemento, joven? Bien, lo que va a pasar es de que el cemento va a desarrollar una reacción química únicamente cuando yo lo mezcle con, ¿qué cosa? Agua. Agua. Si al cemento yo lo mezclo con agua, ¿ya? Entonces, este empieza a entrar a una etapa que se llama la etapa de moldeo. ¿Qué quiere decir la etapa de moldeo? Quiere decir de que yo mezclo el cemento con agua y se forma una masa semipastosa, ¿no? A la cual yo le puedo dar la forma que yo quiero, ¿no? Si quiero agarro y le doy la forma de, de un jarrón, ¿no? Entonces voy a tener ese jarrón después de que el cemento se endure, o la forma de un botín, digamos, ¿no? Aquí hago un botín, pero bueno, nosotros vamos a construir con eso, ¿ya? Esta etapa de moldeo es una etapa que dura aproximadamente 30 minutos, ¿ya? Entonces empieza lo que es el tiempo de moldeo. Una vez vamos a ir definiendo los tiempos en esta recta, ¿ya? Entonces, el tiempo corre desde que yo mezclo el agua con el cemento, ¿ya? Este es el tiempo inicial, TI. Ahí es donde yo mezclo el agua y el cemento, ¿ya? Luego viene otro tiempo, ¿ya? Que se llama TF. Entre TI y TF está lo que se llama el tiempo de moldeo, ¿no? Que es este de acá, es la etapa de moldeo. ¿Cuánto dura eso? 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo darle la forma que se me dé la gana al cemento, ¿ya? Cemento mezclado con el agua. Pasa el tiempo de moldeo, empieza un tiempo que se llama aquí, este tiempo de acá, como dijimos, TF, tiempo de fraguado, ¿ya? Entonces, en este tiempo de fraguado, ¿ya? Empieza a ver lo que hay una delta T, una variación de temperatura. Esta masa pastosa que se da cuando mezclas el cemento con el agua, ¿no? Empieza a elevar su temperatura, ¿no? Empieza a subir la temperatura. Pasa de los 20, 30 hasta los 35, 38 grados centígrados aproximadamente, ¿ya? Empieza a calentarse, ¿no? Entonces, cuando termina la etapa de moldeo, yo tengo que tratar específicamente de ya no tocar, ¿ya? No mover la masa pastosa. Y empieza el tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado es cuando el cemento empieza a calentarse por dentro, empieza a eliminar el agua, ¿ya? Calentándose. Y a su vez, mientras se va calentando, se va adhiriendo una partícula a la otra. Aún si no le entiendo. Que esto se calienta y de a poco empieza a endurarse toda la forma del cemento, ¿no? Empieza a endurarse una partícula a otra, endurarse, 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 ¿ya? Y en aproximadamente un tiempo de 24 horas, ¿ya? Ya encontramos esta masa pastosa en un estado sólido, en un estado sólido, ¿ya? Como vemos acá.
Entonces, la fluencia es un estado que me dura aproximadamente 30 minutos, ¿ya? Que se da en la etapa de moldeo. Es un estado en el que el cemento está semifluido. Entonces, cuando yo preparo el hormigón, mezclo el cemento con el agua y puedo darle la forma que yo quiera, ¿no? Lo puedo vaciar aquí en estos tarritos y tengo 30 minutos para hacerlo. Después de ese tiempo tengo que dejarlo reposar porque entra en el tiempo de fraguado. Y en el tiempo de fraguado lo que pasa es de que aumenta la temperatura del hormigón y se va solidificando las partículas. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Más o menos. Hablen pues, chicos. Esa parte cuando hiciste la recta, donde está el TF, Ya. esa parte medio que no la entendí mucho porque se me cortó un poco el internet. ¿Será que lo puedes explicar un rapidito, no? Claro, quiero preguntarle a alguien si me entendió eso, a alguien más. Si no se entendió, dígame. Sí, sí, se entendió, se entendió. Yo tampoco entendí esa parte del tiempo de fraguado. O sea, Ya, está bien. Ok. Ahora vamos a lo que es el fraguado. ¿Ya? El fraguado es un tiempo. ¿Ya? Tiempo. Este tiempo dura aproximadamente 45 minutos. Bueno, el tiempo de fraguado varía, ¿no? El tiempo de fraguado varía. ¿Qué sucede en el tiempo de fraguado? Lo del tiempo de moldeo se entendió, ¿no? El tiempo de moldeo es el tiempo que yo tengo para manipular la muestra y darle la forma que yo quiera. Entonces tiene un tiempo de 30 minutos. Ese es el tiempo de moldeo. Entonces vamos a colocar aquí moldeo del cemento. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es lo que es el fraguado. ¿Ya? Cuando hablamos de fraguado, me refiero a la reacción química que existe cuando mezclas el cemento y el agua. El fraguado se da, ¿ya? Se da desde que se mezcla el cemento y el agua. Desde ese momento empieza a fraguar, ¿ya? Pero la reacción fuerte sucede después de los 30 minutos, que es la variación de temperatura, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esto es dilatación térmica, también se llama, ¿no? Pero vamos a llamarlo en este caso variación de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo va a aumentar el calor, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando aumenta el calor? ¿Ya? Cuando yo tengo, vamos a hablar de partículas para que me entiendan. Yo tengo aquí una partícula, vamos a hacer esta que se vea, una partícula, ¿ya? De cemento, ¿ok? Tengo esta partícula de cemento. Si a esa partícula de cemento yo la junto con una pequeña partícula de agua, ¿ya? Estas dos se van a fusionar y ya no va a ser ni sólido, como es en este caso, sólido, ni líquido. Se va a formar un gel, ¿ya? Un gel. Y este gel que es, como es gel, es pues como una crema, una pomada. Ya es una sustancia pastosa, ¿ya? Entonces vamos a decir de que este gel va a tomar esta forma, ¿ya? Endoformo, que no tiene una forma definida, ¿ok? Que se deforma fácilmente. Entonces, este es el gel que se da cuando mezclo una partícula de agua con una partícula de cemento, ¿no? Si yo sumo estos dos, ¿ya? Entonces, cuando yo los mezclo, empieza a darse una reacción química que se llama el fraguado, ¿ya? Se da desde acá, desde este origen, ¿ya? Desde ahí. Pero el tiempo, ¿ya? De moldeo son de 30 minutos.
Pasando los 30 minutos, empieza lo que es el tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado es un tiempo de reposo donde uno ya no tiene que tocar el hormigón para que éste empiece a trabajar. ¿Cómo trabaja? Aumenta la temperatura, ¿no? Aumenta la variación de temperatura, incrementando su calor, y a su vez, mientras va aumentando esto de calor, mientras se va poniendo más caliente, ¿no? Entonces, vamos a hacer de que este es un termómetro, digamos. ¿Ya? Entonces, esta temperatura llega, por ejemplo, a unos 38 grados centígrados, ¿ya? Mientras va haciendo eso, esta pasta, este gel se va a ir solidificando. Se va a ir solidificando, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se va a ir endurando, ¿ya? Se va a ir uniendo. Y pasado un cierto tiempo, ¿ya? Este gel de aquí en aproximadamente 24 horas, ¿ya? Va a quedar con una forma definitiva, ya va a quedar rígido. Entonces, el fraguado no es más que la reacción química que se da cuando yo mezclo el agua con el cemento para formar un gel, ¿ya? O para formar el hormigón. En el tiempo de fraguado va a aumentar la temperatura, ¿ya? Hasta una temperatura aproximadamente de 38 grados, y mientras va aumentando, este se va a ir solidificando, endurando y uniendo entre sí. Una vez llega a esa temperatura alta, porque va a subir la temperatura, va a empezar a bajar, ¿ya? Entonces la temperatura va a descender nuevamente y va a llegar a la temperatura ambiente, ¿ok? Y cuando llega a esta temperatura ambiente, aproximadamente a las 24 horas, el elemento, el sólido, ya queda totalmente rígido, totalmente duro. Duro, ¿ya? Y el cemento va a ir agarrando dureza al paso del tiempo, ¿ok? Entonces, este cemento, ¿ya? Ya va a estar duro a las 24 horas, ¿ya? Pero la dureza máxima que va a alcanzar este cemento, ¿ya? Es a los 28 días. A los 28 días, ¿ya? El cemento va a alcanzar una dureza, una fortaleza máxima, ¿ok? Pasando los 28 días, va a seguir endurando, sí, pero va a endurar muy poquito. Por eso se considera de que a los 28 días es la dureza máxima, ¿no? Pero en realidad la verdadera teoría es que mientras más tiempo pase, más duro es el hormigón, ¿ya? Es más fuerte. Mientras más viejo el hormigón es más duro. Siempre y cuando la fineza del hormigón, ¿ya? Esté entre el 95 y 97%. Ahí va el control de calidad, ¿ya? Y eso, 98%. Si está hasta el 100%, ¿de qué me sirve que yo construya con un hormigón que es totalmente fino si este va a estar expuesto al sol y se va a desgranar con el tiempo, ¿no? Se va a empezar a caer a pedacitos, así como que uno soba al piso y empieza a desaparecer de a poquito la tierra, se empieza a desgranar, ¿me entienden? Eso es lo que sucede con el hormigón cuando es demasiado fino el cemento. Pero cuando tiene este aproximado de fineza, ¿ya? El hormigón puede hacerse tan, pero tan duro, ¿ya? Que al pasar más tiempo va a tener mayor dureza. Quiere decir, este edificio lo construyo hoy, tiene cierta dureza. Acá a 40 años va a estar más duro que cuando lo empecé a construir, ¿no? Eso es lo bonito del cemento. Pero todo depende de los controles de calidad que yo le haga. ¿Ok?
Esas son las condiciones del cemento Portland. ¿Se entendió cómo funciona esto del fraguado? Sí, pero Sí, eso del endurecimiento es bueno y es malo, ¿no es? No es solo Espera, bueno. voy a subirle el volumen al parlante. Ahora sí, te escucho. Eso del endurecimiento del cemento es bueno y es malo, ¿no es? No solo es Claro, bueno. Es bueno porque se supone que la resistencia a la compresión es mayor, pero es malo porque la geotecnia pues, del suelo te va a perjudicar ahí. ¿en qué sentido? El suelo nunca está quieto y si tu estructura es muy rígida, al mínimo movimiento eso se va a fisurar. Tiene que tener cierta flexibilidad. Cierto grado, ¿sí? Sí. Tiene que tener cierto grado de movimiento también o de que pueda resistir, ¿no? De Ujú. elasticidad, como se dice. Si es muy duro, chau pilila. Es cierto, ¿no? Y otra cosa es que también el cemento será resistente a la compresión, pero no es resistente a la tracción, ¿no? Vamos a recordar ISO 2 a ver si a dónde están los capos de ISO o ISO Firme, 1. firme. Eso. Entonces, ¿qué ¿Hiciste la prueba, pasa? no, vale? Obvio. ¿Qué En pasa el si gas. yo agarro y a esta barra de acá, ya, la someto a compresión? Va a tender a deformarse, ¿no? Entonces nosotros aprendimos en isostática de que esto va a empezar a querer deformarse así, a cortarse el elemento. ¿Correcto? Y si yo aplico las fuerzas para este otro lado, el elemento va a tender a alargarse, ¿no? Entonces va a haber un aumento. ¿Qué pasa con el hormigón? El hormigón yo lo puedo someter incluso a 210 kilogramos, 210 kilogramos de peso en 1 centímetro cuadrado de área. O sea, agarren su regla, midan 1 centímetro cuadrado, ¿ya? Y en ese centímetro cuadrado, el hormigón me puede aguantar 210 kilos encima. Es así de resistente. No estoy hablando de hormigón armado, estoy hablando de hormigón simple. ¿Y cuál es la mezcla del hormigón? Cemento, arena, ripio y agua. Me puede aguantar 210 kilogramos, si está bien hecho. ¿Correcto? Ahora, eso es si lo comprimo, ¿no? Pero si yo lo tracciono, o sea, si yo agarro y en vez de comprimirlo, lo jalo del cemento, la probeta de hormigón, agarro fabrico un cilindro así de hormigón y empiezo a jalarlo de ambos lados, ¿ya? Se rompe, falla. Y eso lo vemos en laboratorio, ¿ya? El cemento aguanta la compresión, pero no aguanta a esto que es la tracción, que es jalar hacia los lados. Hay una falla, ¿no? ¿Y por qué se da esa falla? Porque el hormigón tiene esa propiedad, es una propiedad física que puede resistir a la compresión, pero no a la tracción, ¿no? Y cuando estamos en la parte de la geotecnia, vos sabés que toda estructura se asienta, ¿no? Se asienta como cuando vas en el micro y se sienta un gordo a tu lado y luego se levanta el asiento y ese asiento queda hundido, ¿no? Así se asienta el suelo cuando vos haces una estructura y se va a ir asentando con el paso del tiempo. Entonces, hay veces de que, por ejemplo, aquí está una zapata, ya, acá está otra zapata, y esto me aguanta una casita. Estoy exagerando, ¿no? Estoy haciendo una casa como los niños de primaria. Supongamos que en esta parte de aquí, ya, el suelo se me va a hundir, ya, y en esta parte de aquí no, el suelo me salió
bueno, durísimo. Entonces aquí ya se me pasa un hundimiento. ¿Qué va a pasar con eso? Esta zapata, que esa era su posición inicial, se va a mover por su propio peso, va a tender a moverse más abajo, a moverse a esta posición. ¿Y ese fenómeno qué se llama? ¿Compresión o tracción? Tracción. Tracción, ¿no es? Porque están tironeando a ambos lados y la estructura se alarga, ¿no es? Entonces esta empieza a alargarse, ni siquiera se alarga, directamente agarra y falla. ¡Prac! Se rompe y llegamos a la falla. Entonces ese es el peligro del hormigón. Puede aguantarme mucho peso encima, ¿ya? Si yo lo comprimo, pero si yo lo tracciono, no me va a aguantar mucho. No tiene mucha resistencia a la tracción, ¿ya? Es mínima la resistencia que tiene a tracción. Entonces, para que mi estructura, sea cual sea, que se construya con hormigón, me genere cierta calidad, yo necesito, sí o sí, necesariamente, hacerle el control de calidad desde los materiales. Y el primer control de calidad que se tiene con el cemento es determinar su porcentaje de fineza. ¿Se entendió o no se entendió cómo se hace el ensayo? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ahora, ustedes van a ver un video, ¿ya? De lo que es el speedy. Eso ustedes lo van a investigar, ¿ya? Así Una pregunta, Valda. ¿Qué pasa si yo, digamos, tengo un cemento duro, esa bolsa, digamos, que no se usó de 3 meses, ¿no? Ujú. Y yo no tiene mucho grumo, digamos, o sea, todavía tiene algo de finura, y yo la pico, o sea, la vuelvo a hacer polvo. ¿Qué pasa ahí? O sea, y vuelve una finura decente, digamos. Ya, está bien. Buena la pregunta y muy, es muy práctica, ¿no? Si nosotros vamos a construir, qué sé yo, una licitación pública, no podemos hacer eso, ¿no? Porque es una obra que se va a entregar al gobierno, etcétera, etcétera, y si yo estoy haciendo eso, estoy rompiendo las reglas de las normas, ¿no? Las normas se hacen para seguirlas, como les dije, ¿no? Cada norma tiene su propósito, poder guiarse de forma correcta y hacer las cosas bien. Entonces, si yo trato de agarrar las bolsas que ya están con grumo y las vuelvo a medio picar y todo y las quiero reutilizar, sé que la calidad del cemento no va a ser la óptima, ¿ya? Pero tampoco va a ser de que la calidad del cemento se arruine del todo. Simplemente que el cemento que iba a funcionar a un 100%, ya pues me va a funcionar a un 50, a un 60, a un 80, pero no me va a funcionar de nuevo al 100%. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes están construyendo su propia casa y por si acaso se les quedó una bolsa al albañil y se olvidó guardarla y llovió y ese cemento se enduró, puedes usarlo como arena, medio romperlo y usarlo como si fuera arena el cemento. Y en realidad es cemento y obviamente que va a ser mucho más duro, ¿no? Eso hacíamos con mi padre, allá en la casa del campo, se nos enduró el cemento. Entonces yo agarré un combo con él y me dijo, parta, mijo. Empezamos a partirlo, 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 hasta que quedó como arena y lo usamos como si fuera arena, ¿no? Eso podría ser una. Ahora, si vas a construir para una licitación, para una construcción pública, ni de chiste lo hagas. Preferible es agarrar otros 50 pesos de tu bolsillo y comprar la bolsa de cemento que falte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un encargado de obra, si no me equivoco es ¿qué se llama? El encargado de obra, el supervisor de obra, que se puede enterar de eso, no te dice nada, vos le dices al dueño y después ya agarran y te cuentan 2.000, 3.000 bolivianos por nada más. Entonces la recomendación es de que si vas a usar el cemento, reutilizarlo para no desperdiciarlo, usarlo como arena. ¿Ok?
Listo, Valda, Eso. gracias. Ok. Entonces, ustedes van a investigar el ensayo de Speedy, lo van a ver por YouTube, ¿ya? Listo, Valda. Gracias. Eso es un ensayo moderno de cómo se hace, ¿ok? Y eso sería todo por hoy, ¿bien? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Yo tengo una duda, pero no es de esto, es del práctico que nos diste.